Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de enero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Estaba Juan con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que le seguían, les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, gloria a ti, Señor Jesús. Tú te llamarás Pedro, un nuevo nombre para este Pedro, que finalmente fue el jefe del colegio apostólico, el primero en salir a predicar el día de Pentecostés. Ya lo vamos a ver este episodio. Ahora nos convoca a esto y vamos a tenerlo muy en cuenta porque es fundamental. Juan el Bautista, el precursor del Señor, el que lo anunció al pueblo de Israel, a todo el mundo desde ya, como el Mesías prometido, el que lo bautizó, el que dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Bueno, acá se nos muestra en esta escena del Evangelio de San Juan la presencia de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías e Isabel. Pasaba a Jesús, estaba Juan con dos de sus discípulos, tenía discípulos, sí, y bautizaba, recordemos, por eso se le llamaba el Bautista, ¿no? Pero en señal de arrepentimiento. Juan no perdonaba los pecados. Pasa Jesús y ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios. Y estos discípulos que estaban con Juan el Bautista inmediatamente proceden a seguir a Jesús. Jesús se da vuelta al ver que lo seguían y les pregunta: ¿qué buscáis? Maestro, le dicen, ¿a dónde vives? La respuesta de Jesús sí, nunca es directa, digamos, ¿no? Nos da para pensar y sobre todo para dejarnos también, ¿no? Pensando y haciendo cosas, haciendo las cosas que tenemos que hacer para encontrar la respuesta más precisa a la propuesta del Señor. ¿A dónde vives, maestro? Vengan y lo verán, les dice Jesús. Y lo siguieron. Y se quedaron con él en aquel día y vieron dónde vivía. Eran las 4 de la tarde, se nos dice. ¿Dónde vive el Señor? ¿Qué comprobaron aquellos que lo siguieron? Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, ¿no es cierto? Uno de los dos que seguían a Jesús, que habían estado con el Bautista. Se quedaron con él en aquel día. Se quedaron con él. Fíjese, es necesario seguir al Señor, seguir el itinerario que nos va marcando aquel que viene a ser la salvación de todos, la redención y salvación de todos nosotros. Ir por el camino por el cual Él nos conduce, que es un camino nuevo, es un camino diferente, es un camino nuevo y vivo, es un camino interior. Y siguiéndolo, vamos a comprobar finalmente y vamos a tener la plenísima seguridad a dónde vive aquel que es la vida,
porque Él es la vida, Él viene a traernos la vida, Él viene a comunicarnos una vida que no tenemos. Y siguiéndolo como Él nos propone, entonces vemos dónde vive. Usted pensará seguramente, bueno, llegaron a una casa donde el Señor habitaba, ¿no es cierto? ¿Viviría solo? ¿Viviría con alguien? No, nada de eso era lo que quería Jesús mostrar. Lo que quería mostrar lo mostró finalmente, porque si seguimos firmemente el camino que el Señor hace en nosotros, el camino que el Señor es en nosotros, y si recibimos por la revelación del Señor, mientras transitamos ese seguimiento, la verdad que el Señor nos revela y nos hace libres, una verdad que está en Él, que es Él, y que Él quiere compartir con nosotros, una verdad que seríamos incapaces nosotros de poder descubrirla, Él la revela, viendo que nuestro seguimiento es firme, que no abandona rápidamente, viendo con qué fe lo seguimos. Y finalmente vamos a ver a dónde vive, sí, también. Porque Él es la vida de todos. Es nuestra vida, hermanos. Él es camino, verdad y vida, es la vida. Sabe dónde vive el Señor, ahí lo comprueba usted. En usted vive. Cuando usted tenga la vida se dará cuenta que la vida vino a usted para comunicarle eso que usted no tiene. Es ahí donde vive el Señor, en cada uno de aquellos que viene a buscar para la vida precisamente. No se refiere a un lugar físico el Señor, se refiere a usted, porque siempre viene por usted, viene por cada uno de nosotros el Señor, y viene a quedarse con nosotros porque es una vida nueva, definitiva y eterna que viene a quedarse en nosotros. No es como esta vida temporal que estamos transitando, que es simplemente un paso, porque aquí en este mundo estamos de paso, no permanecemos en él. Y yo le diría que nadie permanecería finalmente con gusto en un mundo que sabemos todas las contrariedades que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos resulta sumamente desagradable y quisiéramos desaparecer en un momento? El Señor viene para quedarse. Y aquellos que lo siguieron, vieron y se quedaron con Él en aquel día. Claro, era una nueva generación esta. Es la generación que procede de algo que el Señor hace en nosotros. Todavía no lo sabían en el momento en que comienza el seguimiento. Fíjese que este conocimiento que adquirimos nosotros, por ejemplo, que responde a la pregunta que formulaban aquí estos dos discípulos, tendrá una respuesta definitiva en la concreción de esa misma respuesta en nosotros mismos. Cuando notemos que vive en nosotros, que está la vida en nosotros y que la vida es otra cosa, y disfrutemos de esa vida que es eterna. Ahí daremos testimonio verdaderamente, como lo está haciendo el Señor en este caso con estos dos discípulos, los cuales aprovecharon muy bien la riqueza que recibieron durante el seguimiento, la vida que depositó en ellos aquel a quien siguieron, porque el mismo uno de los dos que estaba aquí era Andrés, el hermano de Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Andrés? Fue a ver a Pedro, al primero que le comunicó: hemos encontrado al Mesías. Ahí el testimonio, ¿ves?, de Andrés, haciendo frutos ya. Hemos encontrado. El Señor se dejó encontrar, porque el Señor vino a buscarnos. Es la manera en que lo encontramos, pero lo encontramos y lo seguimos. Y nos damos cuenta que Él es el Mesías, que Él es la vida, que Él es la verdad, que Él es el todo en nosotros. Y de eso damos testimonio. Y ese testimonio, aquí conforme al Evangelio juánico, ¿no es cierto?, que lo relata siguiendo tiempos que uno diría, bueno, no se compadecen demasiado con los tiempos que registran los otros evangelios. Tiene una manera diferente de explicarlo San Juan. Siempre decimos, es muy profundo, va muy lejos, va al misterio. Lo vamos a descubrir, sí, a través de una lectura espiritual de la misma, del mismo Evangelio. Pedro, y lo lleva a Jesús, y Jesús lo mira a Pedro, y la mirada de Jesús ya descubre en Pedro
lo que va a hacer Pedro. Y se lo dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Pedro. Cefas quiere decir piedra. En otro de los evangelios dice Jesús: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Pedro reconoce al Mesías, en ese reconocimiento, como el que tiene todo cristiano, en definitiva, si verdaderamente sigue al Señor por donde el Señor va. Y tiene que reconocer qué cosa, que este es el Mesías, que este es el Redentor, que este es el Salvador de todos, que esta es la vida y la verdad y todo. Y eso da testimonio en cada uno de aquellos que verdaderamente lo siguieron y vieron dónde vivía. Vivía en cada uno de aquellos que de Jesús recibe la vida. De esa vida damos testimonio porque somos testigos de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en esto, ¿no? Que Juan el Bautista les dice: este es el Cordero de Dios. Ellos le dicen Raboni, que significa maestro. Y Jesús le cambia el nombre a Pedro. Tiene el poder para cambiar el nombre. Y junto con ello, asignarle la misión. Entonces, reflexionaba, por ejemplo, en esto del Cordero de Dios. ¿Quién se lo dice? Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién le dice maestro? Los discípulos, los del Nuevo Testamento. ¿Y qué reconocen en Jesús? Que es el Mesías enviado por Dios. Ahora, nosotros lo hemos reconocido. Si es así verdaderamente, si hemos tenido ese encuentro, tenemos como consecuencia de este encuentro la obligación de darlo a conocer a los demás, para que también tengan un encuentro con el Señor Jesús, lo reconozcan. Claro, vos decís bien. También ellos tengan el encuentro con Jesús y lo reconozcan. Lo reconocieron. Bien. Vos fíjate a propósito de lo que comentabas, Patricia, respecto de Pedro. Sí, el nombre que lleva la persona es lo que significa, primero, qué es persona y segundo, qué es lo que hace. Por ejemplo, ¿qué significa el nombre Jesús? Dios salva. Y es lo que viene a ser el Señor, ¿no? También se dice en el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, llevará por nombre el Mesías, llevará por nombre Emanuel, que significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. El verbo que era en el principio que estaba con Dios, ahora en el tiempo viene a buscarnos y está con nosotros, Emanuel. Ese es el significado del nombre que se da siempre en la Escritura Sagrada. De Jesús se dice, tiene un nombre que está por sobre todo nombre. No hay ningún nombre más alto que el de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla, tanto la de arriba en los cielos como debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. Bien, Pedro es piedra también, y cada uno de aquellos que creen verdaderamente como lo hizo Pedro, son piedras espirituales con las cuales está edificada el templo espiritual, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor y seguimiento en el amor. Tu espíritu, Señor, claro, de ti procede,
A ti seguimos y en ti confiamos, y en tu nombre lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.